Hoy vamos a presentar Las vidas que no fueron, de Juan Ramón Barbero. Juan Ramón, ¿qué tal? Pues mira, aquí en tu casa, qué bien. Pues mira, Qué gusto estar aquí. para mí es todo un honor recibirte en mi casa y además, bueno, poderte hacer la entrevista. Pero me vas a permitir que empiece con un texto de Jean de La Fontaine, un poeta y escritor francés del siglo XVII. A menudo encontramos nuestro destino por los caminos que tomamos para evitarlo. ¿Por qué he elegido esta reflexión? Bueno, pues porque para nosotros, yo creo que para mucha gente plantearse qué habría ocurrido en caso de elegir otro camino que no es el que ha determinado la vida que estamos viviendo, podía habernos dado la opción de vivir otras vidas. No sé si eso es posible o no es posible, pero es lo que tú planteas en esta novela. Y lo planteas, de alguna manera, lo que haces es construir una historia en la que el personaje principal, el protagonista, se la plantea, pero a su vez involucra a otros personajes. ¿Qué es lo que te lleva a escribir Las vidas que no fueron? Yo creo que es una reflexión que nos hacemos en determinados momentos de la vida, ¿no? O sea, esta es una novela que yo no hubiera podido escribir a los 20 años, ni a los 30, ni a los 40. La he escrito ya cerca, en el umbral de los 60, cuando ya tiene un largo trayecto hecho, un trecho recorrido. Y es que entonces cuando salen algunas preguntas que eran implanteables hace décadas, ¿no? Y hay una especie de sensación, llegado a este punto, todavía espero que me quede tiempo por vivir, ¿no? De tener una necesidad de balance, de hacer un balance, ¿no? De saber cómo ha ido todo en general, ¿no? Es una pregunta difícil, hay quien no quiere hacérsela, cuesta, porque mirar atrás y hacer una especie de examen de lo que ha sido nuestra vida, pues es comprometido, ¿no? Pero yo creo que hay una cierta obligación moral en tener que hacerla para, desde la honestidad, saber qué tal nos ha ido. No hacerlo, digamos, desde un juicio severo y mucho menos con, digamos, la intención de fustigarnos ni de flagelarnos, pero sí de mirar atrás, yo diría que como un juego, como algo lúdico, ¿no? Y mirar, ¿no? Incluso simpáticamente y con clemencia, desde luego, ¿no? Y si hay errores, si hay situaciones que pensamos que podíamos haber evitado, pues mirarlas, ¿no? Mirarlas. Y entonces, pues yo creo que desde esa pregunta que me hice, pues que andaba por ahí, dije, oye, qué buen tema podría ser este asunto, ¿no? El punto de partida para una nueva novela, porque una novela surge cuando tienes una buena pregunta que hacerte. Y entonces esta fue la pregunta que me hice y dije, oye, ¿por qué no, a partir de esa pregunta, soy capaz de que no me la haga yo, sino que se la haga un personaje principal y en torno a él unos personajes y unas tramas? Y ahí sale esta novela, ahí sale Las vidas que no fueron. Esta novela que es tu tercera novela, pero no es tu tercera publicación porque tú tienes publicados libros de viajes y bueno, aquí tenemos una muestra, ¿sí?, de lo que han sido tus libros. Bueno, a todo esto, mira, eres sobradamente conocido ya como escritor, como periodista, también has hecho alguna que otra incursión en el mundo del cine amateur, tanto como actor como como director, pero prefiero que seas tú el que resuma un poco tu trayectoria profesional y que cuentes lo que tú Pues sí, consideres. empezó con esto, con esta novela que se llama Génesis del Alboroto y bueno, pues es ese punto de osadía, ¿no? Hay un momento en que después de que yo había, pues, a ver, soy periodista, me dedico al periodismo, esa es mi vida, de eso vivo y estas cosas pues son, para entendernos, primarias en, digamos, en mi cabeza y en mi corazón, pero secundarias en cuanto a mi modo de vivir, porque no puedo dedicar todo el tiempo que quisiera al arte, ¿no? Porque hay otras prioridades en mi vida, ¿no? Como es la de pagar factura y cosas de esas, ¿no? Y salir adelante, ¿no? Entonces, pero sí que, como me dedico al periodismo y me dedico a la escritura en los formatos en los que he trabajado, ya sea en prensa, en radio o en televisión, pues he tenido una cierta tendencia a anotar, a tomar notas sobre reflexiones que se me ocurrían, sobre asuntos que me parecían interesantes y en aquel momento, año 2010,
pues pensé que por qué no darle forma a esas cosas que iba yo trasladando a un papel un poco desordenadamente, y surgió la primera novela, que es Génesis del alboroto. Y cuando me di cuenta de que era capaz de, digamos, organizar aquel barullo de ideas y que podían tener una coherencia y que podían tener un cierto orden, pues me lancé a hacerlo. Cuando vi que había hecho una novela, pues dije, ¿por qué no se van a hacer dos? Y es verdad que, como cualquier cosa, es un hábito que se va adquiriendo. La segunda te cuesta menos que la primera, y la tercera menos que la segunda. Entonces, se adquiere una cierta habilidad. No quiere decir que la tercera sea mejor, en absoluto, ni que la segunda sea mejor que la primera, pero sí se adquiere un cierto hábito, una cierta fluidez y sobre todo una cierta seguridad en que lo que estás contando al menos tiene, bueno, que tiene una, digamos, una ejecución razonable, y que, como ya has tenido una primera experiencia y nadie te ha dicho que es horrible y horripilante, dice, pues quizá esta que estoy haciendo ahora, que estoy emprendiendo, tampoco sea tan horripilante. Y entonces se pasa a ese estado de una cierta seguridad que te permite terminar. Porque mucha gente empieza, pero no termina. Aquí la cuestión está terminar la obra, que es el reto, ¿no? Con todas las inseguridades que puedas tener respecto a si esto le gustará a alguien o le interesará a alguien, pero al menos sabes que está escrito, y está escrito con una cierta, digamos, con un cierto oficio, ¿no? Que ya conoces un poquito el oficio, ¿no? Y luego pues ya tienes que buscar en cada una de ellas el estilo, el punto de vista, en fin, todo eso, el tono. Pero bueno, ese es el asunto. Hay 3 novelas de ficción, que son estas: Génesis del alboroto, la que creo que tienes por aquí. La segunda fue esta, Solo tú en el mundo. Solo tú en el mundo. ¿Y la tercera? Y la tercera es esta que nos trae hoy aquí, que es, permíteme que la vea, que es la más estrecha de todas, Las vidas que no fueron. Y luego, pues en medio, pues me ocurrió que hice un viaje a Japón, y bueno, pues había hecho un documental sobre la cultura japonesa, y había dado alguna charlilla sobre este tipo de experiencia, y mi hermano, que es editor por otra parte, tiene una editorial, pues me dijo, oye, anímate, y estas experiencias que cuentas en tu charla de Japón, pues las traslada a un librito. Hicimos este librito, que se llama Japón, punto y aparte. Y luego, durante la pandemia, pues quise hacer una especie de nuevo, ¿no?, de recorrido por mis 30 años de periodismo, ¿no?, y un poco, pues, contrastar aquel periodo en el que yo empecé a hacer periodismo en el Diario Ideal de Jaén con las nuevas formas de hacer periodismo hoy en día, ¿no? Esa transición tan veloz que ha habido del periodismo analógico al digital. Entonces se constituyó en una especie de memorias periodísticas que se llaman No ha sido todo, que, bueno, que también me ayudó a ir soltándome a la hora de escribir. Aunque la ficción siempre es un poco más intensa y es un poco más arriesgada. A ese libro posiblemente le quede una segunda parte. Espero, sí. De hecho, ya en mi cabeza, pues lógicamente va habiendo ideas, pero más que ideas va habiendo experiencias, ¿no? Porque sigo trabajando en televisión, en Canal Sur, sigo viviendo la profesión, y van surgiendo ideas nuevas que luego poder plasmar en un segundo volumen, claro. Sí. Bueno, pues si te parece, centrándolo, bueno, si quieres apuntar algo de tus incursiones en el mundo del cine amateur. Bueno, sí, eso es otra veleidad, otro capricho, ¿no?, que me doy, ¿no? Bueno, sabiendo siempre que se trata de una especie de juego. Es decir, yo digo, juego a ser escritor, juego a ser cineasta, juego a ser actor. A fin de cuentas, cuando éramos pequeños jugábamos a muchas cositas así, simpáticas, a hacer un teatrito, o a escribir un periódico, o cualquier otra cosa. Y cuando eres mayor, ¿por qué no hacer los mismos juegos? Quizá un poquito más serios, ya con reflexiones un poco más avanzadas, más profundas, pero ¿por qué no? Y es verdad que también el tema de la ficción audiovisual, de contar historias con imágenes, pues me gusta mucho. Entonces también en mi página web, en mi canal de YouTube, pues también hay una serie de cortometrajes, mediometrajes, que hemos hecho en los últimos años, ¿no? Y con los que tú tienes mucho que ver también, ¿no? O sea que
aprovecho también para agradecerte toda esa colaboración que has tenido conmigo y el apoyo que siempre me has dado para todos esos trabajos, ¿no? Bueno, en definitiva, tienes en tu haber un amplio abanico creativo, que no sé si tiene que ver con la tierra donde naciste, en Úbeda, que ha dado, bueno, yo no sé si esa tierra tiene una atmósfera especial creativa, porque bueno, ha dado figuras como, lógicamente, Muñoz Molina, Sí. Joaquín Sabina, Sí, y seguramente muchos más. Sí, esos personajes, esas referencias siempre influyen, porque te hacen quitarte un poquito de complejo. Dices, bueno, pues mira, si ellos han conseguido cosas. Lo que pasa es que me ha citado a dos personas de muy alto reconocimiento y valor y valía, ¿no? Literaria, profesional, musical, etcétera, ¿no? Pero es verdad que al final nos movemos siempre por modelos, por referencias, y yo creo que esas dos figuras, concretamente, pues por supuesto a todos los que hemos estado por ahí, pues nos han inspirado mucho. Y hay muchísimos escritores en Úbeda, muchos escritores, muchos cineastas, muchos músicos, mucha gente muy interesante en las artes en general. Y entonces, pues, no sé, la verdad que uno se suma a eso con modestia, pero también sin pedir permiso. Ojo, aquí no hay que pedir permiso para hacer lo que uno cree que debe de hacer. Y entonces unos estarán más arriba, otros estaremos más abajo, pero todos tenemos la legitimidad y el derecho de hacer las cosas. Yo siempre digo a la gente lo mismo. Digo, bueno, más allá de que tú puedas hacer una novela de este nivel o de este otro, tómate la libertad de hacerla, porque es tu novela, es tu historia. En fin. Volviendo a lo que nos ocupa hoy, la presentación de las vidas que no fueron. ¿Qué es lo que lleva a una persona a indagar en esas otras posibles vidas? ¿Insatisfacción con la vida que está viviendo? ¿Curiosidad? ¿O porque considera que ha dejado cuentas pendientes consigo mismo, cuentas pendientes con otras personas? ¿Lo hace por amor hacia alguien que se le pudo escapar en algún momento? ¿Lo hace porque por algún tipo de frustración con la profesión que haya elegido o con los caminos que haya elegido en su profesión? Pues todo un poco todo eso. Un poco es todo eso que tú has relatado. Es decir, una vida no abarca todas las vidas posibles que tenemos, no abarca todos los anhelos que tenemos, no abarca todos los sueños que tenemos. Una vida se nos queda corta. Y además, como decía el amigo Nietzsche, pues está el mito del eterno retorno, ¿no? Que es, estamos abocados a repetir nuestras vidas una y otra vez. Ese es el mito del eterno retorno. Esa es la posición filosófica de Nietzsche. De cualquier manera, el ser humano, dice Nietzsche, basándose en ese mito griego, estamos como destinados o predestinados a repetir nuestras vidas. Y si volviéramos a nacer, haríamos exactamente, muy parecido, lo mismo. Entonces, hay una novela que todos conocemos, que es la de Milan Kundera. Que la mencionas aquí. Que también se menciona ahí, que es La insoportable levedad del ser, que, aceptando esa tesis, pues quiere jugar, como yo lo he hecho, ¿no?, con esta novela. Quiere jugar y pregunta a sus propios lectores, Milan Kundera, oye, si tú tuvieras la posibilidad de volver a vivir, de volver a nacer, ¿harías exactamente lo mismo que has hecho? Bueno, ese es el punto de partida, ¿no? Y yo también, de alguna manera, pues trato de hacerlo. Es evidente que hay un poco, como tú decías, de todo eso, un poco de todo eso. Siempre encontramos un punto de vacío en lo que hacemos, siempre. Es decir, no hay una satisfacción total en todo lo que hemos hecho. Podemos estar más o menos satisfechos de haber elegido el camino que de alguna manera intuimos. Lo que tiene que haber una cierta coherencia con lo que somos. Yo creo que eso sí que es un planteamiento que uno, cuando va a coger un camino vital, sí tiene que preguntarse profundamente, ¿no? Es decir, ¿esto que voy a hacer está en coherencia con lo que soy? Por ejemplo, si yo tengo unas ciertas capacidades, de las pocas que puedo tener, comunicativas, ¿por qué no emprendo una profesión o un trabajo que me permita desarrollar esas capacidades? Es más fácil. Si tú tienes unas destrezas comunicativas, pues hacer un trabajo relacionado con esa posibilidad. O tienes unas destrezas lingüísticas, o, en fin, o una gran memoria. Y tú puedes, o tienes una gran habilidad para los números, para las matemáticas, para las finanzas, lo que sea. Tienes que ser
inteligente en ese sentido. Y decir, bueno, si tengo unos talentos que me vienen dados, ¿por qué no los voy a aplicar? Porque todos tenemos una clase de talentos o de dones. ¿Por qué no los voy a aplicar en según qué materia? Y así la vida quizás me sea más fácil. Yo creo que ese es un planteamiento que hay que hacerse, eso sí, a los 18 años, 20 años, 25 años, ¿no? Pero luego es verdad que cuando hacemos nuestra vida profesional y nuestra vida, pues realmente hay muchas cosas que se quedan atrás. Es que es inevitable, porque es que no nos da la vida, que decimos, ¿no? Esa expresión. Y es inevitable que te preguntes, oye, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera tenido una relación con aquella mujer, ¿no? Que podría haberse dado, cómo hubiera cambiado tanto la vida si no hubiera entrado en ese lugar, si no hubiera hecho aquel curso, si no hubiera tenido una coincidencia, si no... En fin, es que la vida es tan azarosa que en cualquier giro nos cambia la vida, ¿no? Entonces, pues eso es así. Y no hay forma de responderse, no hay forma humana de responderse. ¿Qué hubiera sido? Sí. Pero sí hay una especie de juego que yo propongo en la novela, que es, vale, el protagonista, Cecilio Rosenthal, dice, yo no he podido vivir las vidas que yo he anhelado, pero ha habido gente que sí lo ha hecho. Y entonces, pues, inicia un viaje con su amigo Maniosa, con Eloy Maniosa, para encontrarse con esas 5 personas que han podido vivir esas vidas que él en algún momento pudo vivir, ¿no? Y para contrastarlas con la suya. Evidentemente es solo una aproximación, es echar un vistazo, es mirar desde fuera, desde su propia vida, ¿no? Porque efectivamente él está en un momento de crisis, de vacío, en ese momento exacto en el que inicia esta aventura con su amigo Eloy, ¿no? Esta especie de propuesta estrambótica que hace a su amigo Eloy Maniosa, de ir a visitarte, dejarlo todo, de abandonar todo e irse en busca de estas 5 personas, ¿no? En ese sentido, a mí me gustaría destacar, más allá del planteamiento, lógicamente, de preguntarse qué habría ocurrido, de haber vivido, de haber tomado tal o cual decisión, pones de relieve el valor de la amistad, aun cuando, porque su amigo, o sea, Eloy Maniosa, él elige a un amigo que es un amigo, con el que comparte pocas cosas. Sí. Más allá de lo que es una amistad de adolescentes, desde que eran adolescentes, le propone emprender ese viaje, no solo en lo que supone el viaje en su sentido más literal, sino también ese viaje filosófico hacia lo que podría haber sido esas otras vidas alternativas. Y se lo propone a una persona que es mucho más simple que él, no tiene la formación ni académica ni humana que tiene Cecilio Rosenthal, que es el protagonista y el que plantea este viaje. Es una persona, Eloy es mucho más básico en todos los sentidos y es una persona que se dedica, tiene una cadena de cervecerías, está casado, Maniosa. Tiene sus hijos y él es feliz con la vida que tiene, más o menos feliz. Sí. Él no se plantea las cosas que se plantea Cecilio. ¿Cómo es posible? Él nunca hubiera hecho, Eloy nunca hubiera hecho esta aventura, nunca hubiera emprendido esta aventura. Es que la amistad tiene muchas texturas. Claro. Porque se supone que Cecilio podía haber elegido a una persona que de alguna manera resonara como él a la hora de esa búsqueda, ¿no? Y sin embargo, elige a Eloy. ¿Es posible una amistad con 2 personas tan diferentes? Sí, absolutamente. Estamos rodeados de casos de esos, ¿no? Es decir, muchas veces pensamos que nuestros amigos tienen que estar en nuestro entorno laboral, profesional, digamos, intelectual, y a veces ocurre todo lo contrario. Es un misterio, ¿eh? Es un misterio. En este caso, pues claro, son amigos desde hace mucho tiempo. Eso le ha ido creando una complicidad muy intensa y un conocimiento, de modo que cada uno puede desnudarse frente al otro. Digamos, se aceptan, se toleran, se quieren. Entonces, no hay que andarse con reservas. Fíjate que cuando tenemos nuestros mundos laborales y profesionales, siempre andamos con un poquito de prevención, ¿no? Para dar una imagen más o menos fiable, más o menos solvente, de un cierto decoro. Pero cuando tú tienes una amistad real, lo que buscas realmente es poder estar tranquilo. O sea, conversar libremente sin que te juzguen. Y eso se hace con alguien que no tiene por qué tener ni tus afinidades de lector, ni de tus afinidades culturales, ni tus afinidades intelectuales.
ahí hay unas conexiones quizá más profundas que no siempre se dan, pero a veces se dan. Y cuando se dan, sobre todo lo que permite una buena amistad es hablar, es ser tú, ser en libertad respecto al otro, ¿no? Y entonces ese juego, que es muy difícil de conseguir, yo digo que las amistades son muy difíciles de conseguir, la amistad que cuesta mucho conseguirla y cuesta tiempo, se maduran a fuego lento, y que a mí toda esa gente que dice, yo ya he dejado de hablar con este, ya no quiero saber nada de este, y que lo dicen además con rotundidad, digo, qué pena, ¿no? Porque construir una amistad lleva muchísimos años, porque la amistad es esa sensación de bienestar junto al otro, y eso no es nada fácil, sin ser juzgado, y con la posibilidad de ser completamente libre. Eso es un privilegio, un privilegio. Y además es curioso porque, partiendo de la simplicidad con la que analiza, si es que analiza en algún momento las situaciones, Eloy, ante un debate determinado sobre algo, muchas veces, mientras Cecilio se pierde en disquisiciones y en planteamientos filosóficos y tal, y amorosos, Eloy le da una respuesta simple, pero de una lógica aplastante, y al final es lo que prevalece. Sí. Por eso a Cecilio Eloy le va muy bien, porque todas esas disquisiciones, esas comidas de tarro, esos comezones que él tiene, ¿no? Esos bulle, pues el otro se lo resuelve rápidamente, es mucho más práctico, ¿no? Y todo lo que puede ser una aventura amorosa que está más en la mente de Cecilio, llena de hipótesis, de posibilidades, esta chica en realidad, yo le gusto, no le gusto, estará por mí, ¿por qué ha hecho esto, por qué no ha hecho lo otro, qué significará aquel gesto? Eloy lo resuelve muy fácil. Bueno, a ver qué pasa aquí, ¿no? Es decir, ¿qué pasa? Tú tienes que decirle lo que sientes, decírselo sí o no, y si no te dice que no, pues a otra cosa. Si te, si te dice sí, pues adelante con ella, con todo, ¿no? Y entonces, pues esa forma de ver la vida mucho más práctica, más directa, que es lo que le ha hecho ser un empresario de éxito, ¿no? De tener el valor de tomar decisiones, pues el otro pues no las tiene, Cecilio no las tiene, porque es más un teórico, es capaz de elaborar muchísimo más las situaciones, todo, ¿no? Incluso de pensar de una forma mucho más analítica, más profunda, pero muchas veces no tan eficaz, ¿no? Entonces ese contraste yo creo que es muy importante, y además se complementan también, ¿no? Se complementan también, porque son dos visiones que son compatibles y que funcionan, ¿no? Juntas. Las vidas que no fueron, que es, bueno, lógicamente a mí me ha fascinado. Gracias. Francamente, sí. Porque además es una novela poco previsible. Cuando crees que lo que viene a continuación es algo que se veía venir, lógicamente te llevas la sorpresa, ¿no? En muchos aspectos, y la verdad. Entonces, me da un poquito de respeto el que en algún momento yo pueda meterme en un terreno en el que esté revelando detalles de la novela, lo que se conoce como hacer spoiler, y no quiero, porque quiero dejarle ese privilegio a los lectores. Pero sí te voy a preguntar, el viaje, en el más estricto sentido literal que emprenden Cecilio y Eloy, recorre varios sitios que yo no sé si tiene algo que ver con el autor, con Juan Ramón Barbero, esos lugares. A ver, la novela es una pura patraña, es una ficción, ¿no? Es todo una invención. Bueno, todo. O sea, no ha ocurrido nada de eso ni en mi vida, ni conozco a nadie que haya hecho algo así. Ahora bien, ¿qué pasa? En tu propia experiencia, pues le presta tramos de tu vida, experiencia de tu vida, a los personajes. Entonces, la novela sigue unas coordenadas y hay un momento donde tú le pones cositas, porque tú has vivido cositas. Y yo he viajado, claro que he viajado. Y aparece Londres, pues sí, he viajado a Londres. Aparece, qué sé, Kenia, Nairobi, pues he viajado a Nairobi. Aparece Buenos Aires, sí, he estado en Buenos Aires. Le voy poniendo cosas, Nueva York. Bueno, Nueva York, tengo que decir algo, ¿no? Es decir, que bueno, hago un viaje hace un año a Nueva York y estoy terminando la novela y me parece que ese viaje a Nueva York me puede ayudar a colocar, digamos, lo reflexioné, no era echarlo ahí, ¿no? Echar el capítulo ahí porque sí, porque yo había estado en Nueva York, pero que sí que, dándole vueltas allí en la Gran Manzana, dije, y además impulsado por ti, porque tú me dijiste, oye, no cierres la novela quizá, no la cierres porque Nueva York te va a dar una perspectiva, una posibilidad que puedes incorporar, y así fue.
Y estaba dando vueltas por allí y pensé, dije, bueno, pues sí, sí, uno de los personajes, sí, estos personajes aparecen por aquí y tal. Y yo no quería que Nueva York estuviera fuera de la novela. Y creo que la acoplé de alguna manera, espero que con buen acierto, pero yo quería estar. Pues sí, efectivamente, yo he estado en esos sitios, evidentemente. Y entonces utilizo esos sitios porque me siento más confortable, me siento más seguro a la hora de escribir. Porque yo voy describiendo lugares. Entonces no es lo mismo que yo describa Nueva York, que he conocido un poco Manhattan, lo poco que he podido conocer, o Nairobi, que irme a otros lugares que no conozco, o Brasil, que tú también conoces, ¿no? O yo qué sé, Vietnam, ¿no? O China, por ejemplo, ¿no? Que tampoco he tenido la fortuna de conocer. Entonces, bueno, pues efectivamente le voy prestando muchas cositas y según vas escribiendo, porque yo no hago una novela con un mapa previo. Yo no diseño un mapa y luego sé a dónde voy a llegar. Según voy escribiendo, me voy acordando de situaciones, de reflexiones que he podido hacer y de conclusiones incluso vitales que me pueden ir entrando bien en esos personajes y en esas situaciones. Que obviamente la trama principal me va marcando, pero como yo vea que tiene un poquito de gracia y que puede tener un cierto sentido, se los voy colocando ahí. Eso sí son cosas que yo he reflexionado, sí son cosas que yo he podido en un momento dado experimentar. No necesariamente son exactamente como yo las plasmo ahí, porque tengo que jugar siempre con la idea de que sea verosímil, pero para esos personajes, no para mí, porque ahí yo no tengo mucho que ver, pero sí tiene que ser verosímil para lo que pasa ahí. Entonces, a veces modifico un poco mi propia experiencia para que encaje bien ahí. Pero es todo una invención. Aquel que se pregunte, oye, este es Juanra, este no es Juanra, se puede volver loco, porque entre otras cosas, Juanra está en todo y está en todos los personajes. Le has prestado cositas. Claro. Le has prestado cositas, incluso a un personaje, no de la forma que lo cuentas aquí, lógicamente no lo voy a desvelar, porque vamos a hablar un poquito de cada uno de los personajes, aunque el protagonista es Cecilio, sí. Eloy es, digamos, el coprotagonista, aunque es el narrador del viaje, el que narra el viaje. Sí, ese es otro asunto. Es el protagonista de la historia, pero es el que lo narra. Para mí fue importante, el punto de vista, luego podemos hablar, sí. Y me llama también la atención otro personaje que es Agustín Zamorano, al que, pues, por esas cosas que decíamos al principio, cómo en un momento dado tomas una decisión quizás sin pararte a pensar en las consecuencias, o si te lo paras a pensar, pones en una balanza lo que tienes, lo que vas a tener, haces una especie de juego de prioridades y, bueno, eliges lo que en ese momento eligió Agustín Zamorano. Deslumbrado por el brillo social que le otorgaba el casarse con una chica, con una hija de un aristócrata. Bueno, pues al cabo de los años se hace una pregunta. No voy a decir cuál es la respuesta, pero ese hombre... La pregunta sí la puede hacer, ¿no? Okay. La pregunta sí, él se pregunta lógicamente si verdaderamente... Porque él tuvo que renunciar a muchas cosas. Sí. Una de ellas es a su profesión. Sí. Una profesión que le apasionaba. Sí. El mundo del cine. Sí. Y otra renunció, o sea, es como si hubiese desplazado a la familia a la que pertenecía, o sea, su cuna como que la borró de su vida. Era tan fuerte el impulso, la motivación aquella de querer desclasarse, de querer alcanzar un estatus superior, le fascinaba tanto esa idea que dejó muchas cosas atrás. Sí. Perdona, continúa. Sí, después, por ejemplo, sí es verdad que la novela pone en valor también a la mujer en general. Aparece muchísimo. Mujer, es decir, la mujer aparece continuamente. Y las relaciones con hombres-mujeres, ¿no? La relación exacto. La mujer como esposa, la mujer como amiga, la mujer libre. No sé, se me ocurre, por ejemplo, la que tiene ahí más peso es la que Cecilio llama V, que yo creo que es lo que verdaderamente el tiró de él para... Sí. Una de las razones por las que emprende el viaje, sí. Que es Virginia Matarí. Exactamente. ¿Quién es Virginia Matarí? Virginia Matarí es la mujer que le partió todos los esquemas a Cecilio. Es esa mujer que se encontró muy jovencito y que le fascinó y que le rompió los esquemas
y que le hizo enamorarse hasta el tuétano. Era un amor platónico, un poco semisecreto, ni siquiera él que quería ponerle palabras a eso, le costaba poner palabras a eso, que es una no relación, pero era una verdad como un templo, que él estaba removido continuamente con esa historia. Para eso estaba su amigo. Al único que le contaba lo que él sentía por esa mujer era Eloy. Y lo hacía con libertad, era el único al que podía contarle eso porque no se lo contaba absolutamente a nadie más, ¿no? Ese tipo de sentimientos, de relaciones que no son convencionales, pero que sí que te afectan, o que le afectan a Cecilio, y que también nos han afectado a nosotros en nuestras vidas a veces, ¿no? Ese flechazo radical con alguien cuyo amor es prácticamente imposible, ¿no? Pero que sí que está muy presente en tu alma, ¿no? Está muy dentro de ti. Bueno, él vive ese amor que tiene que camuflar como de amistad, que no puede expresar, ni siquiera quiere manifestarlo, ¿no? A la persona interesada, a la tal Virginia. Y entonces, pues, es lo que realmente hay un momento en la novela en el que se desencadena todo, porque él observa una foto que se hizo en un momento dado con esta Virginia, le da la vuelta a la foto y lee una pequeña frase, una pequeña leyenda en esa foto, que es la que en ese momento le remueve y quiere contestar, quiere conocer la respuesta a esa simple frase en forma de pregunta que está detrás en el reverso de una fotito que está allí mal colocada cuando está repasando los árboles en su vida, repasando ya en su momento de crisis, está repasando su álbum familiar y es ahí donde se desencadena todo esto, ¿no? Todo esto. Recordamos que él, es actor de una compañía de teatro y tiene una discusión, un desencuentro, ya fruto de varias experiencias previas con el director de la compañía de teatro, ¿no? Una compañía sevillana. Hay otra mujer también con mucho peso en la novela, que es Laura Maeso, Sí. a la que también visitan, Sí. y es el vivo ejemplo de la mujer libre, Sí. la mujer que quiere vivir su vida sin que nadie le condicione. Sí. Para mí era muy importante porque tiene la tentación de escribir de nuevo un personaje masculino, pero yo quería hacerlo, y por muchas razones, ponerle voz a una mujer, ¿no? Y para que se viera que es posible que haya mujeres, como tenemos 1000 testimonios, por fortuna cada vez más, mujeres que deciden libremente hacer lo que quieren, hacer con su vida lo que quieren. Entonces me he encontrado con algunas mujeres que ponen como excusa es que no puede ser, es que no sé qué, me gustaría ser como vosotros, los hombres, que tomáis una serie de decisiones porque no estáis tan condicionados socialmente, ¿vale? Pero ella decide, no, yo ya soy mayorcita, madurita y estoy evolucionada y voy a tomar mis propias decisiones. Entonces, pues, las toma y actúa en consecuencia y hace muchas cosas que a lo mejor nos esperan, quizá, de luego no para unos ojos muy tradicionales, pero sí para una gente que tenga la mente un poco más abierta, sí que encuentra que es una mujer que ha elegido su camino, ¿no? Y que además ella lo expresa con libertad. Y de nuevo se produce un fenómeno que también muy, muy interesante, que es cómo somos capaces de contar cosas muy profundas a personas que no nos conocen, ¿no? Sentimos también esa libertad, esa libertad. Ella siente una gran libertad delante de Cecilio, al que no conoce, mucho lo conoció en su momento y por eso Cecilio va a buscarla, pero también lo hace delante de Eloy, al que no conoce absolutamente de nada. Y entonces también es muy liberador. Ellos están en un momento dado en un parque de Buenos Aires mirando al cielo, tumbados en el césped, una tarde muy agradable, y es como una sensación de decir, bueno, pues voy a soltar, voy a contar lo que soy en plena libertad, y ellos se quedan así como diciendo qué maravilla, ¿no? Que esta mujer se abra de esta forma, que nos regale esto, así como ellos les regalan las texturas, los mimbres de la propia amistad masculina. Cuando van en el coche los tres, ellos dos discuten, hablan, son como ellos son, también delante de ella, y ella se queda como asombrada, ¿no? ¿Cómo me regaláis esto, ¿no? Mirar vuestra amistad desde dentro, que es muy, muy bonito. Pero estas cosas las permite la edad. Las permite la edad, cuando ya no tenemos tantos condicionantes, cuando no tenemos tantos prejuicios sobre lo que queremos ser, lo que queremos representar, la imagen que queremos dar. Todas estas cosas son fruto y producto de la madurez. Sí, hay una frase que me encanta, con la que me identifico mucho: los años nos hacen libres. Sí, sí. Otro personaje que también tiene mucho peso, sobre todo mucha carga en Cecilio, Félix Carreño. Félix Carreño,
un sacerdote. ¿Y por qué tiene tanto peso? Porque Cecilio, una de las posibilidades que tenía Cecilio cuando era joven, es la de haber dedicado su vida al sacerdocio. Sin duda. Y sin embargo, a instancias de ese momento en el que vivía Cecilio, conoce a Félix Carreño, tiene relación con Félix Carreño, y es Félix Carreño el que de alguna manera se contagia de esa vocación y es el que sigue adelante con eso. Y entonces él lo visita porque también de alguna manera se plantea qué habría ocurrido de haber dedicado su vida a la Iglesia. Claro, así como hay posibles vidas que pueden tener ciertas conexiones entre actor, escritor, un profesor, periodista, no sé qué, pero claro, la del sacerdocio tiene unas características especiales. Ser sacerdote implica algo especial, ¿no? Y él siempre ha tenido, bueno, sobre todo en sus primeros años de juventud, ¿no? Tuvo esas preguntas interiores, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si, no? Son planteamientos que se hacen de fe continuamente cuando somos más jóvenes, ¿no? Estamos en el debate, ¿no? Sobre las creencias, sobre la existencia de Dios, sobre nuestro código de conducta. En fin, ahí se ventilan muchas cosas con 20, 25 años, 30 años, ¿no? Y él, que ya tiene sus ideas más o menos claras en torno a su propia fe, pero sí a los 60 dice, bueno, también se plantea eso, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si hubiera cogido ese camino, ¿no? Ese camino, ¿no? Y también quiere indagar ahí. Pues me vas a permitir que lea un fragmento de cuando él ya conoce, o sea, se reencuentra con Félix Carreño y de alguna manera hace un pequeño balance. Dice, ahora a los 60, cuando ya era inverosímil un planteamiento sacerdotal, se podía preguntar por su vocación pastoral sin dolor. Ahora que ya conocía las construcciones subterráneas de la vida, sus canales y pasadizos, sus tripas, ahora que era consciente de lo azarosa que es, cuando ya sabía que la función de cura no otorga una condición mágica, sino una tarea más, un trabajo más, ejercido por un ser humano, con sus dificultades cotidianas, cargada de innumerables quiebras y éxitos, como toda actividad humana. Dejo en el aire la pregunta si ha desmitificado o no, llegado a ese punto, su vocación sacerdotal. Es que le daba ese miedo. Cuando Cecilio se plantea en aquellos años mozos el tema del sacerdocio, la palabra sacerdocio era muy pesada, era muy intensa, muy intensa. Como ya ha vivido y ha conocido a sacerdotes, ha conocido lo que es la vida sacerdotal en boca de otros o en la vida de otros, y ya pues tiene pues más conocimiento de la vida en general, entiende pues que los curas tienen sus debilidades, tienen sus frustraciones, que son humanos, obviamente, ¿no? Obviamente, ¿no? Y luego valora su actividad y lo hace con auténtica devoción. Pero se ha ido con el tiempo, se ha ido quitando de encima ese gran peso que tiene la palabra sacerdote o la llamada a la que él apela, ¿no? Esa llamada divina, ¿no? Él le quita peso porque al final dice, bueno, todos somos seres humanos que nos dedicamos a lo que en principio buenamente podemos, ¿no? Y queremos o sentimos, ¿no? Entonces para él es una liberación ese paso de los años, ¿no? Y poder mirar eso que le ha parecido, es como cuando tú deseas algo o te planteas algo que es mágico, algo especial, algo que no es de este mundo, y entonces le tienes tanta veneración o tanto respeto o tanto miedo que en según qué momentos no te enfrentas a ello. Por ejemplo, ser actor o ser periodista. Es decir, o ser escritor. Hay gente que le tiene tanta veneración, tanto respeto a eso, que no quiere ni planteárselo. Pero él llega a un momento en que ya se puede permitir todo eso, ¿no? Como, digamos, en mi caso ya que ha salido esto, pues también me permití escribir, ¿no? Pierdes el miedo a eso, ya no tienes esa veneración limitante, ¿no? Y a él le pasa eso, ¿no? Sí, es muy interesante porque además yo sí parto de la base de que nosotros nos hemos criado, y yo me he criado evidentemente en un entorno, no diré levítico, pero Úbeda está llena, como tantos otros pueblos, que voy a decir aquí en Sevilla, de templos, de iglesias, y hemos vivido en comunidades cristianas,
y hemos hecho nuestra vida en torno a un templo, a nuestra parroquia, donde se bautizaba el sobrino, nos han bautizado nuestros hijos, donde la gente se ha casado, donde hemos enterrado a nuestros muertos. Es decir, la vida se giraba en torno a la comunidad, y esa comunidad era básicamente cristiana, ¿no? Con sus ritos y con todo eso. Yo no podía dejar en una novela, dejar escapar la oportunidad de hablar de eso, ¿no? No voy a hablar de todo, no vamos a hablar de todos los personajes, pero sí me gustaría sobre todo comentar uno, pero no porque tenga una relación directa con Cecilio, sino porque aparece en la novela a través de un personaje, en este caso a través de Laura Maeso, aparece este personaje que, bueno, yo me he reído Habla muchísimo. de Joe. No, Joe me ha hecho gracia, porque sí, es verdad, es un prototipo curioso, porque sí hay muchos de esos en la vida. Me refiero, que también hay, porque la novela también... ¿Al empresario o al amigo del empresario? Al amigo del empresario, saca... Al socio del empresario. Al socio del empresario, a Cristóbal Almazán, creo que se llama así, Bobas. que se le conoce como Bobas. Este personaje, lógicamente, no tiene nada que ver con Cecilio, pero aparece en la novela porque a través de Laura en una de sus conversaciones saca a colación su relación con una relación profesional. Pero me hace gracia la relación del autor con el personaje. ¿Cómo lo tratas? Es el típico personaje, yo creo que todos tenemos oculto, más o menos oculto, un lado oscuro. Todos, como seres humanos que somos. Unos más, otros menos. Y ahí se me ve más, ¿no? Ahí me tapo menos. No me refiero al autor, me refiero al personaje. El personaje se va sintiendo cómodo porque Laura, como es actriz, utiliza su profesión de actriz, aunque ahí no está ejerciendo como actriz, pero utiliza para hacer el teatrillo y ganárselo, acercarse a él. Entonces él se va sintiendo cómodo y se va quitando capas. Se va quitando capas, y entonces va saliendo su lado oscuro, va quedando cada vez más a la intemperie. Y entonces, pero me hace gracia cómo a medida que va saliendo su lado oscuro, tú le adjudicas unos adjetivos, todos el mismo adjetivo, pero dicho de muchas formas posibles, y yo digo, ya no le queda forma de decirlo. Y bueno, y otra vez, y ahora se lo dices de otra forma, y ahora se lo dices de otra forma. Llega un momento en que, pobre mío, queda para que lo tiren directamente en un estercolero. Sí. Pero, de verdad, qué malo ha sido con él. Sí, bueno, reconozco que he sido un poco... se lo merecía. Aparte se lo merece. Cuando alguien se lo merece, tú tiendes a un cierto linchamiento. Yo lo he linchado un poquito, he sido un poco... Y se me ha visto... me he tapado poco, se me ha visto un poquito la... Pero de forma cariñosa, lo insultabas de forma cariñosa. Sí, efectivamente. Y utilizaba muchos epítetos y sinónimos para que no perdiéramos el hilo de lo que el hombre significaba, ¿no? Pero sí, a veces también escribiendo... Mucho con esa parte de la novela. A veces nos desahogamos, por decirlo así, ¿no? Con algunos personajes, que es lícito que lo hagamos, ¿no? Claro. Y luego también es verdad que las novelas te permiten estirar mucho, ¿no? Los adjetivos, exagerar las cosas, porque claro, en un ensayo, en una ponencia profesional, uno tiende a la contención. Pero la novela te puedes permitir estirar mucho y por supuesto no es que tú pienses exactamente lo que dice el narrador, pero sí te puedes permitir, como lo dice el narrador, es una coartada. Por eso esta vez, por ejemplo, el punto de vista me ha gustado mucho, porque el punto de vista es Eloy. Y esto que tú dices, es Eloy quien lo dice. O sea, claro, quizá Eloy es el que tiene esas fobias o el que tiene esas responsabilidades, ¿no? Y entonces, pues yo como autor se lo achaco a Eloy, ¿no? Entonces, en ese sentido, el punto de vista me ha resultado interesante porque te descarga de muchas responsabilidades. El narrador omnisciente, pues, es como una voz que todo lo sabe y todo lo ve, y entonces te implica quizá algún punto más de responsabilidad. Pero esto te permite tirar más así, ¿no? Esa libertad tiene mucho que ver también, supongo, con tu trayectoria ya como escritor. A lo mejor no te hubieses atrevido en la primera novela o en una segunda novela, pero ya como que relajas un poquito más el lenguaje, o sabes qué licencias te puedes permitir. Sí. Y por eso te quería preguntar, el estilo narrativo de Las vidas que no fueron, ¿guarda alguna relación con el estilo narrativo de tus otras novelas?
Bueno, guarda algo de relación, es decir, nunca se puede perder de vista que soy periodista, que me gustan las frases relativamente cortas, el estilo directo, que no me gusta dar muchos rodeos. A veces me gusta recrearme, ¿no? A veces me gusta recrearme, ¿no? También disfruto, ¿no? Pero esta tercera novela es la más incisiva, la más directa, la más cortante, la que lleva más ritmo, la más rápida, la que tiene menos páginas, y sin embargo pues tiene un estilo mucho más directo, más frontal, y algunos me han criticado que, habiendo párrafos y fragmentos que están muy bien elaborados literariamente, que tienen su belleza, pero otros son como un lenguaje ya muy directo, muy de la calle, muy de las conversaciones coloquiales, ¿no? Del coloquio, ¿no? Coloquiales. Y me apetecía también jugar a eso, ¿no? Es decir, cuando ya eres, como tú dices, ya tienes un punto de madurez, ya no asocias ese lenguaje coloquial, llano y a veces un poco vasto, no lo asocias a tu propia capacidad creativa, obviamente. Yo puedo hacer una prosa poética que resulte, digamos, bonita, ¿no? Y que esté muy elaboradita y que cuando la leas suene muy bien. Eso ya sabes hacerlo, pero hay una cierta depuración, como creo que es lo que pasa con todos los que van escribiendo, que nos permite también darte la licencia de ser muy directo y muy como se habla en según qué contexto, si la trama te lleva ahí, ¿no? En relación, bueno, no quiero tampoco dilatar mucho más el tema, porque lo que no quiero es correr el ¿Tienes riesgo. algún otro fragmento? ¿Te apetece leer alguna cosita más? Sí, pues mira, tengo otro fragmento aquí que es el que tenía aquí señalado con respecto a la amistad, lo que comentaba al principio que me llamó muchísimo, me llamaba poderosamente la atención, esa amistad entre dos personas tan distintas, ¿no? Dice, después de 45 años ya no pensamos igual, no tenemos nada en común, nada nos une. Todos nuestros acuerdos y visiones compartidas volaron por los aires. Definitivamente no tenemos nada que ver el uno con el otro. Y sin embargo, queda algo entre nosotros, algo cocido a fuego lento. Eso que nos hace seguir queriendo vernos y tomar una cerveza y reír sin sentido, solo por una apreciación banal o medio absurda. Reír sabiendo que no es para tanto, pero disfrutando del placer de reír sin más. Hasta alcanzar ese nivel es necesario un pasado, un atrás de eventos y experiencias comunes. Paradójicamente, esas vivencias nos han llevado a lugares distintos, a perspectivas diferentes, pero queda eso que no sé denominar. ¿Qué es eso que no quiero perder? Ese confort de estar a su lado, de hablar de cualquier cosa, ese algo que me salva de la soledad, del aislamiento y del extrañamiento. ¿Qué es eso que tanto cuesta conseguir y de lo que muchos carecen? No, aunque ya nada nos une, no quiero perder eso que nos vincula y que no sé cómo llamar. Bueno. Me ha parecido, bueno, magistral cómo de alguna manera defines tú esa amistad aparentemente imposible. Sí, entre dos personas tan distintas, ¿no? Sí. Una vez más es un misterio, como un misterio en la vida, como un misterio el amor, como un misterio es lo que nos pasa, ¿no? Entonces de alguna manera tenemos que entregarnos a ese misterio de la vida. De toda aquella persona que quiere controlar todo lo que pasa, primero va a gastar mucha energía. Va a gastar mucha energía. Y luego probablemente las cosas no le salgan como él quiere. Por supuesto que tenemos que tener una brújula, una dirección y enfocarnos en un lugar. Si no hay enfoque, la vida no tiene sentido. Pero una vez que nos enfocamos, hay que dejar que la vida te vaya sorprendiendo, te vaya marcando sus normas, sus reglas. La vida manda siempre, la vida manda. Y entonces también lo manda de alguna manera en las relaciones. Y aquellas conclusiones que sacamos en un momento dado precipitadamente, porque nos ha ocurrido algo con alguien, de pronto eso se revierte y cambia el escenario y de pronto recuperamos eso que teníamos, ¿no? O no se recupera. Hay amistades que simplemente tienen una fecha de caducidad y no pasa tampoco nada, ¿no? Pero hay otras que se recobran, que se conservan, y yo creo que es bueno tener eso en cuenta, de que no fiarnos de todo de nuestras propias decisiones, porque la vida a veces toma decisiones por nosotros que son más sabias. ¿Y en qué lugar queda, según Juan Ramón Barbero, aquello que llamamos libre albedrío, entonces? Bueno, yo creo que efectivamente, dentro de que estamos muy condicionados, pues a ver, nosotros vivimos en una sociedad determinada, en un entorno, en un lugar de la Tierra, siempre decimos que afortunados somos de haber nacido aquí y no 20 kilómetros más abajo, hacia el sur, por ejemplo, ¿no? En esta zona de la Tierra. Eso yo creo que es importante.
tenerlo siempre en cuenta. Qué afortunados somos de haber nacido de este lado, en la zona occidental, en Europa, en un país avanzado, ¿no? Lo que nos permite esto, permite poder escribir, filosofar, pensar y no estar pues, ocupado todo el día en simplemente sobrevivir. Esto es un lujo que nos podemos permitir por el esfuerzo también de nuestros padres, que no pudieron hacerlo, de nuestros abuelos, que tuvieron que vivir justamente en una posguerra que, como decimos, ¿no? Pues somos hijos de la democracia, pero nietos de la posguerra, ¿no? De una dictadura, vaya. Entonces, teniendo todas esas cosas en cuenta, porque no somos objetos o sujetos aislados, sí que tenemos unos márgenes importantes para ejercer la libertad. Y una libertad profunda, humana, que está muy dentro de nosotros. Esa libertad humana profunda, esa sí la tenemos. Que es ser amables, que es saber querer, que es ayudar, que es acompañar, que es no ofender. Esa libertad profunda que está en todo ser humano no admite excusas. Esa sí está. Y eso es lo que yo llamo el libre albedrío profundo. Ahí sí que tengo un sentido, digamos, religioso de la existencia, en tanto que eso considero que existe y que trato de ponerlo, digamos, aplicarlo, ¿no? Esa herramienta, trato de ponerla en funcionamiento, esa libertad. Si no tenemos si teniendo ese don de la libertad no lo ejercemos, pues es una pena, ¿no? Voy a leer un dicho popular que pones tú aquí al principio del libro, que no sé si tiene... Sí, yo creo que sí, que guarda sentido con el contenido de lo que tú planteas en la novela. Por alguna razón lo puse. Si es para ti, ni aunque te quites. Si no es para ti, ni aunque te pongas. Sí. Probablemente es algo contradictorio con todo lo que venimos hablando. Es como si hubiera una especie de destino imposible de esquivar, de cambiar, de regatear, ¿no? Pero yo creo que ahí lo que yo trato de mostrar es la idea de la aceptación. Dentro de que tenemos una capacidad de modelar, de conducir nuestra vida, la vida, como vuelvo a decir, nos impone a veces sus cosas. Nos impone sus cosas. Muchas no del todo agradables, otras maravillosas. Pero nos impone cosas y entonces cuando ella se empeña en decir esto es así, no tenemos más remedio que aceptar. Ahí aparece el gran concepto de la aceptación, que no es resignación, de la aceptación. Y esa aceptación, obviamente, te permite quitarte una cantidad de problemas enormes, lo cual no quiere decir que sucumbas a lo que pasa, claro, pero sí que aceptes lo que pasa. Me gustaría preguntarte por más cosas de la novela, pero también sería pues, revelar detalles que yo creo que no le podemos robar a los lectores, ¿no te parece? Yo creo que los lectores... Pongan un ejemplo, porque además no sé cómo estamos de tiempo, ¿qué nos dicen por aquí los realizadores? 5 o 6 minutos. Vale, pues suficiente como para comentarte una cosita de todas las posibles cosas que quería preguntarte o plantear. Hay otra razón por la que Cecilio Rosenthal sale al encuentro de estos personajes que de alguna manera fueron determinantes en su vida, tanto si eligieron el camino correcto o no. Me he dejado en el camino, por ejemplo, a Martino. A Martino Capote. A Martino Capote. Prefiero que lo descubran. Bueno, digamos que es un músico que vive en Nueva York. Que lo descubran un tanto peculiar y con cierto peso específico en la vida de Cecilio. Sí. Pero prefiero que sean los lectores los que lo descubran. Pero sí, es verdad que el salir al encuentro de estos personajes, aparte, lógicamente, de despejar esa incógnita o esas dudas que tiene él sobre la posibilidad de que su vida hubiese sido diferente o no, tiene otro propósito. Pero ese propósito lo desvela muy al final, cuando ya los tiene reunidos, que no voy a decir porque los reúne, tiene otro propósito. Y es fascinante porque en ningún momento de la novela, por lo menos yo como lectora, he podido atisbar eso. Y luego después tú dices, es que verdaderamente tiene un peso específico importante lo que él plantea al final cuando los tiene reunidos. Sí. Tiene un peso específico importante, que no es solo sale a despejar sus dudas, sino a plantearles a ellos y les hace reflexionar a ellos. Exacto, les sorprende a ellos. No solamente resuelve las dudas que pueda tener él, sino que los conmueve,
los interpela y ellos mismos se quedan como absortos ante la jugada, digamos, maestra que él les hace, ¿no? No sé qué te parece a ti ese final, que yo tuve muchas dudas, ¿no? Porque esa historia tenía que terminar de alguna manera, ¿no? Entonces se me ocurrió eso. Lo que pasa es que no vamos a revelar, ¿no? Digamos que... No vamos a revelar, pero no por falta de tiempo, exacto, sino porque yo porque creo nos que conviene. es un regalo que le debes tú como autor a los lectores. Exactamente. O sea que lo dejamos ahí, Lo dejamos pero ahí. hay como un segundo encuentro con todos ellos, ¿no? Esto sí lo podemos decir, que hay un segundo encuentro con todos ellos y que se revelan una serie de cosas que van más allá todavía de la simple, como tú dices, curiosidad de Rosenthal por saber cómo les ha ido, ¿eh? Y luego él saca sus propias conclusiones y que yo creo que tiene que ver también, como me ocurre en general con los libros, que tienen un trazado, digamos, moral, ético, de crecimiento individual, para que no sean todo anécdotas, cosas que pasan, sino cosas trascendentes que pasan en la vida interior de cada uno de los personajes. Juan Ramón, enhorabuena por esta novela, nada. por las vidas que nos fueron. Y ya saben, no se la pueden perder. Para mí ha sido un auténtico placer contar contigo para esta entrevista que has conducido, como no podía ser de otra forma, de forma magistral, y me he sentido muy a gusto aquí en tu casa. Y yo también. El placer ha sido mío, en todo caso. Muchas gracias.